Evangelio de Juan. Gracias. Ana Carla, si quiere, siéntese por aquí. Más que le va a dar el celular. Ya lo tenemos, hermanos, sí, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Leemos la palabra, hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Fariseos interrogan al ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que habiendo recibido la vista llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. En esto dijeron sus padres porque tenía miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Y cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si no vieron a Dios, nada podían hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste en todo pecado, del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por esta palabra que tú traes a nosotros. Te pido, Señor, que nos ilumine, que nos redarguya, Señor. Si hay alguna ceguera en nosotros, seas tú quitándolo con tu mano preciosa, sanando lo más profundo de nuestra alma, y así podamos glorificar tu nombre aquí en la tierra mientras sea tu venida, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los pasajes de los evangelios, cuando yo leí Juan por primera vez, yo lo leí de corrido, ¿sabe? Me lo dejaron de tarea un pastor donde yo me congregaba antes, y era una tarea de teología leer el evangelio del Juan. Y hermano, para mi sorpresa, yo terminé pegando una llorada, hermano. Pegué una llorada porque lo leí. A mí me gusta leer, entonces yo lo leí de corrido, capítulo 1. Cuando terminó, yo lloraba. Y lloraba, y lloraba. Porque yo no entendía cómo alguien que había hecho tantas señales, como alguien que tenía tanto amor, como alguien que no hizo más que bien al mundo, podía haber muerto de la manera que murió. Y de verdad algo se removió dentro de mí y eran unas grandes lágrimas. Ese es el poder de la palabra de Dios, que es vivo y es eficaz, y me estaba mostrando su amor. Yo no sé los demás alumnos que estaban en ese momento que pudieron experimentar, pero yo sí entendí por qué es el evangelio del amor, hermano. Una cosa maravillosa, espectacular. Y este pasaje, yo ya lo había leído antes, pero especialmente me pude dar cuenta de un... No quiero decir que así como yo lo voy a predicar así es, sino que son como interpretaciones de la Biblia. Ustedes saben que uno puede predicar de un mismo pasaje y puede tener interpretaciones diferentes dependiendo de quién lo predica. Pero el enfoque que le quiero dar hoy son dos cosas que yo antes no las había comprendido, no las había explicado, pero a mí, hermano, me dieron ganas de volver a llorar. Y es que, ¿saben? Según la interpretación de algunos estudiosos, este ciego de nacimiento fue abandonado por sus padres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leímos del versículo 3 en adelante, los fariseos que interrogaban al ciego lo llaman a la sinagoga. Y de ahí llaman a sus padres a la sinagoga. Y sus papás tienen miedo de los fariseos. Entonces, según la costumbre de la época, hermanos, y es que había tanta religiosidad en los fariseos, estos papás, yo creo que recibieron lo que nosotros entendemos como bullying hoy en día. O sea, cuando el niño nació ciego, cuando el bebé nació y vieron que era ciego, muchos de estos líderes religiosos de los fariseos lo han de haber ofendido. No querían que entraran a la sinagoga. Ellos estaban seguros de que los papás habían pecado y que su hijo estaba pagando por el pecado de sus papás. Pero cuando le preguntan a Jesús quién pecó, Jesús le dice: ninguno. No pecó ninguno, y no pecó ni el papá ni el hijo. Y ese es como el enfoque que nosotros le damos. Yo le daba este enfoque a la palabra, ¿verdad? No, es que ninguno tenía la culpa. Pero
esto es lo que me sorprendió de la interpretación que yo estudié esta vez. Y es que Jesús, yo no entendía por qué Él escupió en la tierra. O sea, ¿por qué ese método para sanar? Jesús usó como diferentes formas de sanar a las personas. Pero a mí me parecía como, yo tenía ahí todo el tiempo esa espina en mi corazón, ¿por qué escupió? Porque es algo tan, no sé, que le da a uno como ñáñaras, ¿me entiende? Y todavía tiene el valor y se lo pone en los ojos y me daba como cosita. Y yo decía, Señor, es que tú algún momento me tienes que revelar este misterio. Y pues esto es lo que me fue revelado ahora. Que a este niño, cuando cumplió los 13 años, sus papás lo desheredan según la tradición judía. Cuando había un niño con algún padecimiento, ¿cómo se llama? Lisiado, de discapacidad, entonces los judíos los podían desheredar. Y yo creo que los papás lo hicieron para que ya los fariseos no los estuvieran criticando. Esa es mi interpretación. Porque llega al punto acá y dice en el versículo 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él, porque a partir de los 13 años la tradición judía dice que ya los niños se convierten en adultos y pueden tomar sus propias decisiones porque hay como un pensamiento racional. Entonces lo desheredan al ciego y el ciego se queda sin nadie que pueda responder por él. Y por eso está ahí tirado. Que creo que pidiendo limosna, según los otros evangelios, podemos encontrar la historia también en Mateo. Y entonces, según otra investigación, los judíos le escupen, cuando pasan cerca de algún lisiado, pasan escupiendo, en señal de que les parece abominable, que lo rechazan. Así es como que tú das asco por el hecho de que naciste en esa condición, porque para ellos uno tenía que ser perfecto. Entonces, esta interpretación, y es algo que tocó mi corazón y volví a llorar otra vez, es de que Jesús escupe en el suelo porque es el sonido que el ciego toda la vida pasaba escuchando. Alguien escupiendo. Pero Jesús no lo hace en el afán de maltratarlo, humillarlo y de hacerlo sentir mal y despreciarlo, sino todo lo contrario. Él usó lo que por tantos años causó heridas emocionales en el ciego para hacerlo libre, para sanarlo. Porque según esta interpretación que le di, lo que al ciego no le dolía tanto era el hecho de ser ciego, sino el hecho de ser abandonado por sus papás, el desprecio, el haberlo dejado. Y él, imagínense pues crecer siendo un niño que de repente a los 13 ya no tenga quien por él, quien lo cuide, quien lo alimente, quien le haga sus cosas, quedar totalmente a la deriva. Y preguntarse, ¿yo qué hice? El niño no sabía cómo eran los colores, el niño no sabía que había hecho mal y creció siendo un adulto que simplemente era despreciado por los demás sin él tener la culpa de algo. Y literalmente la Biblia dice en el versículo 3, no es que pecó ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. No era culpa de los papás. Y tampoco puedo culpar a los papás por abandonarlo, porque la tradición judía dictaminaba eso y ellos solo estaban tan compenetrados en querer obedecer la ley, porque literalmente Jesús dice, sus papás no pecaron, ellos solo obedecieron la ley que los judíos habían impuesto, que era desheredarlo. ¿Para qué? Para poder llegar a la sinagoga, para poder entrar. Entonces, imagínese esto, iglesia, que Jesús use todo lo que a usted
le causó dolor tanto daño, le causó dolor tantos años, todos los traumas de la infancia, los traumas de la niñez, y tenga que usar eso para sanarlo. Eso tocó mi corazón porque creo que todos hemos pasado por esa posición. Yo en lo personal y creo que es parte del proceso por lo cual me impactó tanto esta palabra, porque como les conté, ¿verdad? Fui a un proceso de selección y me dice la persona que estaba entrevistando: ¿usted se considera una persona extrovertida o introvertida? Y se vinieron muchos recuerdos de mi infancia. Yo le dije, pues quizás me consideraba una persona extrovertida, pero tantos regaños de mis papás, tantas cosas que le hacía yo y molestaban, me hicieron que yo como que cohibiera parte de mi personalidad, y ahora pues soy una persona que si estoy en confianza, pues yo me puedo abrir, y si no, no le digo. Yo no tenía como una respuesta para darle. Y entendí que esas eran heridas que se abrieron en mí de repente en una pregunta. Y me dice, ¿y por qué le gusta la atención al cliente? Yo le quería decir, a mí no me gusta, lo que pasa es que me pagan por eso. No me gusta hablar con la gente. Pero recordé que, hermanos, de verdad, era como el Señor mostrándome en una película. A mí me encantaba hablar con la gente y cuando yo tenía clases virtuales en la universidad, yo estaba feliz porque yo no le hablaba a nadie, hermano. Yo bien feliz allá en la computadora, ¿verdad? Puro grito en mi mundo. Y yo le decía a mi esposo, yo no quiero ir a la universidad, porque voy a tener que ver gente. Hermano, y cuando llego a la universidad, ¡hey! ¿Qué onda? Fulanito, y hicimos el grupito bien rápido, y los amigos, y un día yo subiendo las fotos con las compañeras, aquí en la universidad con mi compañera, y mi esposo, y no, que eras antisocial. Y yo, es cierto, ¿y qué me está pasando? Y entendí que esa era una herida que Dios quiere sanar en mí. Que algo que por tantos años, hermano, yo no sé su proceso, pero a veces uno se refugia en una personalidad dura porque cuando uno fue débil lo lastimaron, pero eso no significa que esté bien. Significa que hay una herida. Yo a veces me siento mal porque a mí me agarra de la lloradera aquí en la prédica, hermano. Yo nunca he visto un predicador llorar. Y yo, Dios mío, qué pena, porque es que me emociona tanto su palabra, me pone tan sensible y te estoy, hermano, exponiendo frente a personas pero es que no podemos ocultar la sensibilidad del Señor. Me van a disculpar, ¿verdad? Pero a veces me emociono tanto. Amén, imagínese yo ahí queriendo ocultar la presencia del Espíritu Santo acá. Es una bendición. Pero el diablo o las cosas, las cadenas generacionales nos quieren mantener atados, ciegos o cojos, nos quieren tener encadenados. Y Jesús quiere usar esas cosas. Quiere que esas debilidades las quiere sanar, nos quiere liberar, nos quieren que glorifiquemos, porque, ojo, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, ahorita que nosotros estamos en vida podemos dar señales de quién es el Hijo de Dios. Pero y cuando ya sea la venida de Cristo, hermano, esto va a estar difícil. Esto no se va a poder. Y nosotros ahorita, aquí en vida, tenemos la oportunidad. Me encantó que hermana Loli pudo dar ese testimonio antes de la palabra. Porque ella está dando señales de la libertad que Cristo le está dando. Porque quizás a uno nos enseñaron que teníamos que pelear nosotros.
nosotros en nuestra carne, con nuestras fuerzas, con nuestras palabras. Y Jesús dice, tú no tienes que pelear nada. Él es el que pelea por mí. Él peleará por vosotros. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos. Es el que me guarda. Y mire, bueno, eso a mí me impactó, es precioso, pero la segunda interpretación también que se le puede dar al hecho de que Jesús hizo lodo es porque, mire qué tremendo, los judíos tenían esa tradición de escupir a los marginados, ¿verdad? Pero el sábado era prohibido escupir. Qué irónico, ¿verdad? Ellos sí pueden escupir a los marginados, pero hacerlo en sábado es prohibido. ¿Por qué? Porque si la gente escupía, los judíos, los fariseos decían que entonces se podía hacer lodo. Y el lodo se puede hacer barro y con el barro se puede trabajar. Entonces ellos habían prohibido escupir en sábado. Miren, escupir en sábado, ¿qué leyes se inventaron los judíos? Habían hecho, no sé ni cuántas leyes se habían inventado. Y Dios mandó los 10 mandamientos. Pero ellos hicieron cantidad y algo tan sencillo. Entonces, este método que a mí me tenía con esa espinita en mi corazón, ¿por qué? Porque el lodo tenía doble intención. Iba a ser usada porque el ciego era lo único que conocía, usó el único medio que el ciego conocía, pero también les dijo, en otras palabras, a los fariseos, yo no estoy cumpliendo sus reglas. Yo no voy a seguir mandamientos de hombres. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre era sanar, hermano, el sábado, el domingo, el lunes. Era sanar. Que la voluntad que importaba es que uno no puede entender qué le pasaba a esta gente. Estaban más enojados porque Jesús escupió el sábado que porque sanaron a alguien. No se maravillaron por lo que Jesús hacía, sino que les incomodó, no les gustó, porque se estaba sobrepasando por encima de sus leyes terrenales. Y vemos cómo es el proceso del ciego. Porque cuando los primeros vecinos le preguntan quién es, él dice, aquel hombre que se llama Jesús. Después le preguntan los fariseos y hasta llaman a los papás y dice, cuando volvieron a preguntarle y él dijo, me puso lodo, y vuelve a explicar cómo lo hicieron. Después, ya la tercera vez que le vuelven a preguntar, el ciego dice, ustedes no entienden. A mí no me importa. Yo no sé si el hombre pecó o no, yo lo que sé es que él a mí me sanó. Y entonces lo maldicen, porque todavía tiene el valor de decirle, ustedes quieren ser sus discípulos. Es que el ciego no entendía, o sea, tanto preguntan por él, que quizás quieren ser sus discípulos, y a ellos eso les molestó. Usted no ha conocido gente que habla mal y siempre está pendiente de otra gente. Uno dice, bueno, quizás le gustaba. O así dice, quizás yo le gusto, dice. Tan pendientes, tanto quisiera ser su amigo. No, hermano, la gente está pendiente porque quiere estar ahí haciendo caer al individuo, a la persona. Y lo maldicen, lo injurian. Nosotros seguimos la ley de Moisés, él nos ha hablado. Y les responde el ciego, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. El proceso del ciego fue de que medio había escuchado de Jesús y a terminar
predicando de él. Empezó con una sanidad emocional, una sanidad física y terminó glorificando el nombre de Dios porque le responden al final los fariseos: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, les molestó. Qué tremendo es que el fariseísmo lo que hace. Le molestó que acá les estuviera diciendo las verdades en su cara y prefirieron sacarlo de la iglesia, de la sinagoga, lo expulsaron. Hay gente que se va a molestar, hermano, cuando Jesús empieza a hacer maravillas en nosotros. Hay gente que no puede soportar que otras personas brillen, como si el cielo no es bien grande, hermano, para que haya un montón de estrellas. ¿Cómo nos vamos a enojar nosotros de que a alguien le esté yendo bien? A ver, dígame. Pero pasa, hermano. Yo lo he vivido en carne propia. Hasta le conté ahí a la pastora y a una hermana: miren, si es que hubo una situación donde me felicitó todo el mundo, hermano. Todo el mundo, menos una persona. Y yo esperando ahí. No porque yo necesite la aprobación de esa persona, ni porque yo anhele que me estén halagando. Es que yo pude ver claramente que Dios me mostró el corazón de la persona. Yo voy a ser igual y con mi mismo corazón, la misma forma que Dios me dice, pues tenés que amar a todas las personas y de hacer el bien con todos. Pero tampoco hay que permitir que después las personas, nosotros les demos de qué hablar. No, hermano, tenga prudencia. Yo no estoy diciendo que odie a las personas, pero si usted sabe que tal persona tiene ñañaras con usted, no le cuente sus proyectos. No le cuente sus sueños, no le cuente que le está yendo bien algún lado, no le cuente que el jefe lo felicitó, porque esas personas pueden incluso con su mente hacer oraciones contrarias. Y nosotros no necesitamos más enemigos, hermanos. Si somos hermanos en Cristo, necesitamos unidad. Necesitamos ser el cuerpo de Cristo. Pero esta ha sido, hermanos, la palabra que el Señor me permitió. La palabra que está sanando mi corazón. ¿Sabe? Me di cuenta que por muchos años, quizás ya en la adolescencia, yo me refugié en mi personalidad fuerte. Que me dijeron, no tenés que llorar, no te... Y el Señor me está diciendo, fuerte solo se puede en mí. Llorar no me va a quitar nada. El Señor es el que enjuagará toda lágrima. Bienaventurados los que lloran, hermanos. Si usted llora, yo le bendigo, oiga, llora en la presencia del Señor. Sane esas heridas, pídale al Padre. Imagine cómo terminó esta persona de ser un hombre que estaba ciego, quizás en las entradas de los templos, a terminarle predicando a los que le insultaban. Dios puede hacer cosas extraordinarias, maravillosas, como las que dice acá. Así que vamos a ponernos en pie y le vamos a orar al Señor, porque Él nos muestra, hermano, esas